Esta noche vamos a hacer el estudio tercero, que se titula Elevado Ideal de la Vida Cristiana, que comprende desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 30, aunque yo lo he dividido, o lo dividí ya en Inglaterra, viendo que este estudio iba a ser muy largo, y ya en el versículo 17 del capítulo 2 empezará el estudio cuarto, que no es más que una división que he hecho yo, pero en el bosquejo forma una sola parte. Y el primer punto es el nivel fijado. El segundo punto ya será el nivel alcanzado, que corresponde, como digo, a la división que yo hice allí en Inglaterra del estudio cuarto. En este punto primero tenemos los puntos siguientes. A, perseverancia en el sufrimiento, los versículos 27 al 30 de este primer capítulo. B, armonía mediante la humildad, capítulo 2, 1 al 11. C, efectividad mediante el esfuerzo, en el capítulo 2, del 12 al 16. Y, si entráramos en el estudio cuarto, en el nivel alcanzado, tendríamos el ejemplo de Pablo, versículos 17 y 18 de ese capítulo 2, el ejemplo de Timoteo, versículos 19 y 24, y el ejemplo de Epafrodito, versículos 25-30. No creo que alcancemos a tantas páginas como tengo aquí, pero yo procuraré, con la ayuda del Señor, de avanzar todo lo posible para que, a ser posible, se den todos los estudios aquí y no haya que trastornar el plan yendo a terminar los estudios el domingo por la mañana, sino que el domingo por la mañana yo quiero hablar de otro tema. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Antes de entrar aquí, voy a advertir que ya la línea de pensamiento de Pablo se mueve hacia una exhortación, y también que este solamente, igual que en otras epístolas, especialmente en Gálatas 3:2, solamente no quiere decir que esto es solo lo que os voy a decir, porque lo dice ya en el versículo 27 del capítulo primero, le queda mucho por decir. Solamente quiere decir en realidad por encima de todo. Aunque el griego dice monon, solo, único, pero el verdadero significado es por encima de todo, como diciendo, esto es lo que más deseo ahora, en vista de lo que os acabo de decir, esto es lo que más deseo por encima de todo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Recordemos que el capítulo cuarto de la epístola a los Efesios comienza también con una exhortación de Pablo a que se comporten como compete al llamamiento de Dios para él, conforme a ese llamamiento. Y vuelve a repetir lo del llamamiento. Esto equivale a lo mismo. Como es digno del Evangelio de Cristo, es decir, como es digno de una persona que ha recibido el Evangelio de Cristo en sí y tiene que manifestarlo en su conducta, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Voy a desgranar un poco más este versículo. Se ve que aquí hay un motivo de tristeza para el apóstol Pablo. Y lo que le entristecía era naturalmente el que el nivel de conducta de los filipenses estuviese por debajo de la meta a la que él aspiraba, para sí mismo y para los demás creyentes.
para la meta que, como he dicho antes, exige nuestra profesión cristiana. Hay un fragmento de un escrito del Papa, entonces no se le llamaba todavía así, porque fue en el año 602, si no me equivoco, cuando por primera vez el Papa se llamó Papa. El obispo de Roma se llamó Papa. León I, que se llama también León el Magno, que murió creo el año 451, era un obispo de Roma muy letrado. El latín que él escribía era de lo mejor que teníamos en el breviario, pero en la antología de escritos de los llamados padres de la Iglesia, él tiene un fragmento al hablar de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, cuando habla Pedro de ser partícipes de la naturaleza divina. Un versículo que a mí me gusta muchísimo. Dice: reconoce, cristiano, tu dignidad y mira a qué altura has sido elevado por el Señor. Por lo tanto, mira de qué cabeza eres miembro y no vuelvas con una mala conducta a la vileza de tu condición anterior. Qué bueno. Mira que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, de qué cabeza has sido hecho miembro. No vuelvas nunca con una mala conducta a la vileza de tu condición anterior. Esto es en realidad lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que os comportéis siempre de una manera digna de la profesión que habéis hecho al recibir el Evangelio de Cristo. De forma que, ya sea cuando yo estoy presente, que parece que se dice, hombre, mira que ha venido el apóstol, hay que comportarse bien. No. Esté ausente o esté presente, hay que hacerlo por motivo del Señor, no por motivo de cualquier ministro del Señor. Y tienen que estar firmes, dice. Hay primero un comportarse, que es el verbo griego politeu. Politeueste. Este es el comportarse. Este verbo viene de polis, que significa ciudad. Por lo tanto, este comportarse es como exige una ciudadanía. Aquí tiene una doble connotación porque Filipos, ya lo dije el primer día, era una colonia romana. Por lo tanto, los fieles de Filipos tenían la ciudadanía romana. Pero él no está aludiendo aquí a la ciudadanía romana. Está aludiendo a la ciudadanía celestial, a la ciudadanía de los cielos. Comportaos como ciudadanos de los cielos. Ya sea en 3:20 también. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice en 3:20, de donde también esperamos al Salvador, que venga por nosotros, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Esta ciudadanía cristiana, por lo tanto, es celestial. Puede verse también en 2 Corintios 5:17 como todas las cosas han sido hechas nuevas. Así que nuestra ciudadanía celestial prima, tiene una prioridad sobre nuestra ciudadanía terrena. Esto no quiere decir que debamos dar de lado a los deberes que nos impone la ciudadanía terrenal. El mismo Pablo, sobre todo en Romanos 13, está inculcando a los fieles que el hecho de ser cristianos no les exime de todas las obligaciones que tienen como ciudadanos. En cuanto al respeto, acatamiento y obediencia a las autoridades civiles y en cuanto a la paga de impuestos, tributos, etc. Mejor que nadie, un creyente debe cumplir con sus obligaciones de ciudadano de la tierra, mejor que nadie, porque así también da testimonio. Es un mal testimonio, yo digo muchas veces, un creyente que sea médico, abogado, maestro, etc., según la capacidad y competencia, según la capacidad que el Señor le haya dado y la competencia que haya alcanzado, tiene que procurar presentarse, aun en esto, delante del mundo como lo mejor. Si puede ser el mejor médico de la localidad, el mejor abogado, el mejor maestro, tiene que tender a esto también. No solamente mirar a lo que es
de espiritual, lo que es del celestial, pero también en lo terreno, que aparezca como lo mejor posible, porque esto también es un buen testimonio. Lo de estar firmes, el verbo stenai, del griego, es un verbo muy bueno en el sentido de que da la esencia de ponerse en firme como un soldado. Este verbo, con su compuesto antistenai, que es resistir, sale 4 veces en 3 versículos en el capítulo 6 de Efesios. El versículo 10 en adelante, en 3 versículos: estad firmes, estad firmes, estad firmes, resistid. En Efesios, y aquí igual, este verbo significa, en sentido militar, que un creyente no tiene que avanzar para conseguir la victoria. La victoria la consiguió el Señor Jesucristo en el Calvario para nosotros, derrotando a los poderes de la muerte, del demonio y de la ley de una vez por todas. Pero el creyente tiene ahora que guardar, dentro de esa plataforma de victoria, tiene que guardar su condición de soldado, de forma que el enemigo no le haga caer dentro de esa plataforma. No le sacará de la plataforma de victoria, pero el demonio, o el diablo, para ser más exacto, con todos sus demonios, puede tentar al creyente y hacerle caer dentro de esa plataforma de victoria. En otras palabras, puede tener caídas, nunca tendrá pérdida de salvación. La guerra está ganada, pero hay batallas por ganar. La seguridad de que la guerra está ganada la tenemos, pero en la batalla diaria cada creyente ha de esforzarse por estar firme y por resistir. Esto lo tenía muy claro en su pensamiento y en su corazón el apóstol Pablo, y por eso está de ahí: oiga de vosotros que estáis firmes. Y el modo de estar firmes aquí, como especialmente en Gálatas 5, cuando dice: si andáis en el Espíritu, avanzad también en el Espíritu. Aquí, cuando está diciendo en un mismo Espíritu, quiere decir que la forma en que ha de estar firme el creyente no es la forma de un soldado que está separado de los demás, sino como la falange macedónica, codo con codo, bien unido con los demás. Eso es lo que significa en Gálatas 5 el avanzada en el Espíritu, y eso es lo que significa también aquí. Estar firme es como en un mismo Espíritu, en ese mismo Espíritu que en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 2 y 4, un solo Espíritu, un cuerpo, un solo Espíritu. Que sea un solo Espíritu el que nos haga estar firmes, combatiendo, imagen del soldado. Así hemos de estar bien unidos con un mismo Espíritu, que aquí estará de una forma bien clara: un solo Espíritu, que te imperativo en mi neumatí, con una sola alma, dice el original griego, con una sola alma, luchando juntos. Esto en el griego está unido, sun athluntes. Athluntes suena atlético, de ahí viene atleta, es griego completo, significa luchador. Pues bien, ahí está el verbo, sin athluntes, luchando juntos con la fe del Evangelio, dice el original. Hay pues no solamente una firmeza, y una firmeza conjunta, sino una firmeza que está establecida sobre una unidad de mente, de espíritu, de alma, de todo lo que la vida espiritual exige, y así se insinúan incluso que las disensiones que había en la Iglesia era porque había desaparecido esta armonía en la unanimidad del espíritu, del alma, de la mente. Estaba desapareciendo. Esto naturalmente es un peligro tremendo en cualquier congregación, y todo pastor de iglesia y todo predicador ha de esforzarse en inculcar a los oyentes
a los creyentes que la unidad es lo prioritario en la Iglesia. La unanimidad en la Iglesia es la única garantía de que esa Iglesia ha de salir victoriosa siempre del demonio y ha de poder presentarse conjunta como un ejército bien disciplinado delante del adversario y salir conjuntamente también a extender la fe del Evangelio. En la fe, combatiendo en la fe del Evangelio. Este dativo que hay aquí en el griego puede significar combatiendo juntos a favor de la fe del Evangelio, de la fe que se recibió cuando se recibe el Evangelio, o combatiendo a favor de la fe. Pero si fuera a favor, sin duda, en vez de aplicar este dativo, habría una preposición, uper, que la veremos después en otro contexto, y entonces ya llevaría finitivo, ya no llevaría dativo. O sea que esto es lo que significa. Aquí tengo un paréntesis que digo, la fábula de estos, ¿cómo se llamaban? Es una fábula de un fabulista español. Me acuerdo muy bien de Sopo el griego, pero ahora no me acuerdo. Esto es una fábula de Iriarte Samaniego, que es la famosa fábula, y la habrán oído muchas veces, de los galgos y los podencos. Aquellos conejos que ven venir a unos perros y se ponen a discutir. Oye, ¿qué te parece? ¿Son galgos o son podencos? Oye, pues a mí me parece que son galgos. Y el otro, pues no, que son podencos. Y que son galgos, que son podencos. Vienen los perros, si fueran galgos o podencos se los comieron. ¿Y no es esto lo que nos pasa muchas veces? Muchas veces el enemigo nos ataca y hasta nos puede vencer en estas batallitas, aunque no nos quite la victoria definitiva, porque nos entretenemos en discusiones, en disensiones, en disputas y hasta en cosas muy agrias, sobre cosas insignificantes, cosas que no atañen no solamente a lo más fundamental del Evangelio, sino a cosas más secundarias, cosas de tercera dimensión que os digo, y enfrentando a los creyentes de una manera tremenda. Yo hasta hace poco no había visto algunas de las revistas españolas. La forma, y no voy a citar, ¿qué clase de revista? Revista evangélica, cuidado, y revista fundamentalista, en la cual yo no encuentro ninguna cosa contra la fe. Pero la manera de atacar, no a los de fuera, sino a los de dentro. Y no me nombro yo, aunque en algún artículo se me arrea, pero de lo lindo, así, bofetada limpia. Bofetada limpia. Por Dios. Un hermano de Sevilla me presenta una de esos. Mire lo que le dice. Mira, Benjamín, a mí no se me nombra aquí por mi nombre. No voy a responder. ¿Así? No voy a responder. Se queda mirándome, después de eso y me dice, don Francisco, yo creo que usted puede y debe responder. Porque a veces, aunque uno lo quiera, a mí no me importa que me ataquen a mí, pero atacan a escritos míos con los cuales pueden decir, oye, ¿sabes lo que he leído en tal revista? ¿Sabes lo que he leído? Uy, Nada, ese libro ya no lo compro yo. Ya no es mi persona. Lo bueno que yo haya podido escribir allí, por culpa de un ataque desbordado, como digo, bofetada limpia. ¡Qué orgulloso! ¡Qué tal! ¡Qué guapo! Esto es lamentable, hermanos. Esto es lamentable. No podemos gastar el tiempo en estas tonterías. Y una revista que se haga solamente para atacar al hermano, porque no piensa como yo, porque tal, eso es terrible. Eso es hacer la labor del diablo. ¿Por qué voy a decir otra cosa? Eso es hacer la labor del diablo. Debemos apoyarnos mutuamente en todo lo que buenamente y según la palabra de Dios haya que hacerse, amonestar al que se desvía con todo cariño, con todo amor. Hemos de tener mucho cuidado, no quiero entretenerme más en esto, pero lo digo porque creo que es de una importancia tremenda. Esto nos indica otra cosa. ¿Sobre qué eran las disensiones que había en esta iglesia?
¿De qué discutían? Si había falta de armonía, falta de una misma mentalidad, falta de una unidad. Si eran sobredones, que es muy posible que lo fueran, lo de un mismo espíritu tendría como fondo 1 Corintios 12, 4 y 7 y siguientes, 4 donde se dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es uno, hay un solo espíritu, que es el que reparte los dones, ¿sí? Y luego en el 7 ya dice, pero todos estos dones los da un mismo espíritu tal que los reparte según bien le parece, y comienza a decir los dones. En Efesios 4, 3 y 4 igual. Es la unanimidad de mantenerse con humildad. Allí hay 4 virtudes que sirven de columnas para estabilizar la unidad de la Iglesia. No para hacerla, sino para asegurarla y llevarla adelante. La unidad de la Iglesia no la hacemos nosotros. La unidad de la Iglesia la hace el Espíritu Santo. Cuando va incorporando al cuerpo de Cristo uno a todo el que recibe el Evangelio con fe. Cada miembro que va uniéndose a ese cuerpo va entrando en la unidad ya hecha por el Espíritu Santo. De ahí que Pablo tenga mucho cuidado en decir, guardad la unidad del Espíritu. No dice hacer la unidad del Espíritu, guardar, porque la unidad ya está hecha. Pero hay que guardarla, hacerla progresar, como se ve en todo ese capítulo 4 de Efesios, y llevarla hasta el final. Llevarla hasta el final. Aparece en el versículo 28 claramente una situación de conflicto con el exterior. Es la generación tortuosa y extraviada que menciona en el versículo 15 del capítulo 2, donde dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, como he dicho, tortuosa y extraviada, es la verdadera traducción. Esto es una cita y puede darnos la idea de lo que significaba antes y lo que significa después. No se trata de herejes que se han metido en la Iglesia y estén corrompiendo el cuerpo de la Iglesia, no. Aquí no se trata de eso. Tampoco se trata de una persecución que les venga a los fieles de Filipos por parte de las autoridades romanas, no. Se trata del populacho, de aquel populacho de Hechos 16 que de tal forma se lanzó contra Pablo y Silas y contra todos los que se acercaban a ellos y querían acabar con ellos. Por fin los azotaron, se les metió en la prisión de Filipos y todo lo demás que ya sabemos. Este populacho era tan adversario de los fieles de Filipos como lo había sido antes de Pablo y de Silas. Para mejor entender la segunda parte esta, de una generación maligna y perversa en medio de la cual aparecéis, mejor que resplandecéis, como luminares en el mundo, podemos tener en cuenta 2 Tesalonicenses 2, 4, 7. En esta oposición, en 2 Tesalonicenses, en ese capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando del que se opone, del adversario. Allí claramente es el anticristo. Pero en realidad, como dirá Juan después en su primera epístola en el capítulo 2, en el versículo 18 del capítulo 2, todo el que se opone a la verdadera doctrina del Evangelio es un anticristo, dice él. Dice, ya sabéis que se habla de que viene el anticristo, sí, pero es que han salido ya muchos anticristos por el mundo. Es decir, muchos que participan del espíritu del futuro anticristo. Pues bien, todos estos que se oponen están dentro de esta categoría de generación tortuosa y extraviada. Pero el creyente sabe una cosa, por eso él dice que no sean intimidados,
¿Por qué no andes en intimidad? Porque el creyente sabe que favorecedores o adversarios, circunstancias prósperas o adversas, todo, absolutamente todo, converge para bien de los que aman a Dios. Versículo 28 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos, que muchos atesoran y que es digno de recordarse de memoria, todas las cosas convergen, todas, y que todas, no dicen las buenas, todas, las buenas y las que nos parecen malas, todas las cosas cooperan juntamente, El griego podría entenderse Dios hace que converjan, Dios hace que cooperen, pero al no nombrarse a Dios, es más probable que es Dios el que hace que esas cosas, las buenas y las malas, las prósperas y las adversas, cooperen conjuntamente como una maquinaria de relojería enorme, cósmica, en favor siempre de los que aman a Dios. De modo que el que ama a Dios sabe que todo lo que le suceda, próspero o adverso, aunque el mundo lo llame malo, él puede decir será malo, o quizá por algún momento da tristeza, como en Hebreos 12:11, da tristeza, porque la disciplina no da alegría, da tristeza. Pero cuando se sabe que es Dios el que nos lo manda, o lo permite, es para nuestro bien. Y esto da una tranquilidad y una paz al que se percata de ello profundamente, que no tiene sustituto en esta vida. No hay cosa, no hay tranquilizante que sustituya a la seguridad que tiene el Hijo de Dios de que no hay cosa que le pueda apartar del amor suyo en Cristo, que no le pueda apartar de la paz interior porque se ha reconciliado con Él, que no le puede apartar de ninguna cosa que ha de ser para su bien dentro de su vida terrena y para toda la eternidad. Esto es lo que da la gran paz, la única paz verdadera, la que el Señor Jesucristo prometió, según el Evangelio de Juan en el capítulo 14. La paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? ¿El silencio de los cañones? Eso no es paz. Guerra fría hemos tenido desde que se acabó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué clase de paz es esa? La paz que da Cristo es la paz interior, que no hay nadie, no hay cañón que la pueda quitar. La paz del mundo es la paz del cementerio. Están callados porque están muertos. Nosotros estamos vivos. Por lo tanto, tiene que ser una paz de vivos, una paz interior, espiritual. En nada intimidados, el original dice aterrorizados, pero el original es una palabra que solo sale esta vez en toda la Biblia. Y tiene una significación muy curiosa. No sé cómo expresarla, pero da a entender una cuadrilla de caballos que, por ejemplo, se asustan, se aterrorizan de algo y salen de estampida. Esta estampida de caballos es la que se refleja en este verbo que solo sale una vez en toda la Biblia. Es un participio de presente, el verbo ptirómena. Esta es la palabra. Por si lo digo alguna otra vez, os voy a decir la forma técnica en que se dice, en que se expresa que una palabra sale solo una vez. Se llama hapax legomenon. Hapax en griego significa una sola vez. Legomenon, que se dice, sale una sola vez. Hapax legomenon. Pues en esta que estoy aquí, hapax en toda la Biblia griega. De modo que no solamente en el Nuevo Testamento, sino en todo el griego de los 70, traducción del Antiguo Testamento, tampoco sale nunca. El versículo 29 sigue diciendo, dice que para estos que se oponen, esta oposición que le hacen es un indicio de perdición. Dice, pero para vosotros es de salvación. Con lo mismo que he dicho antes de Romanos 8:28. Para vosotros es de salvación, porque vuestro Padre es el que lo dirige todo.
A los que se merecen perdición, ahí la van a tener. Los que se oponen al nombre cristiano, los que siguen persiguiendo al cristianismo, su fin es perdición. El cristiano sabe que a través de las circunstancias por las que pueda pasar, su fin es salvación. El fin de los enemigos de Dios es perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Esto viene de Dios. Lo bueno para vosotros, lo malo, lo que se merecen ellos para ellos. Y para que se vea mejor el control soberano de nuestro Dios y Padre sobre todas las circunstancias de la vida, viene un versículo ahora muy notable. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Os es dado el favor, dice el griego. Os es dado el favor a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De modo que el padecer por Cristo, según Pablo, es un favor que Dios nos hace. Es una gracia que Dios nos hace. Lo mismo el haber creído que el padecer. Ahora bien, aquí tengo que hacer una observación. Sin duda ninguna que aquí hay que entender no el acto mismo de creer, sino la capacidad para creer. El hombre natural no tiene capacidad para creer. Dios, por medio del Espíritu Santo, le da a una persona la gracia para poder creer. Pero el hombre, espero que pensaréis como yo, porque yo no soy monergista ni calvinista. El hombre puede con su resistencia detener el efecto de la gracia de Dios y resistir a la gracia. ¿Estoy conforme a la Biblia o no? Lo demostraré. No tengo más que ir al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 52. ¿Qué les dice Esteban a los judíos? Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Se puede resistir a alguien que no ataca? Nada que no. Luego el Espíritu Santo estaba obrando también allí, pero le resistían. Todo el que resiste a la gracia de Dios, por su libre albedrío, tiene una capacidad de parte de Dios para recibir, pero él prefiere resistir. Él prefiere resistir. En otras palabras, voy a definir mi mentalidad en esto porque quiero que esté bien clara. Yo estoy firmemente convencido, con la Biblia en la mano, y podría poner cientos de versículos, de que Jesucristo en la cruz murió por todos. En otras palabras, el beneficio y fruto de la obra de la cruz tiene una potencialidad universal. Virtualmente tiene potencia para salvar a toda la humanidad. Pero la aplicación de ese fruto universal dependerá de que el hombre al cual se da la gracia suficiente para que pueda hacerlo, diga sí o no. Tiene gracia suficiente para hacerlo. Es decir, no es que el hombre se capacite a sí mismo para creer, no. La capacidad la da Dios, pero con esa capacidad para creer, Él la pone en acto y cree o resiste a la gracia y a la capacidad que se le ha dado y no cree. De lo contrario, ¿qué significa la predicación del Evangelio? ¿Qué significa la predicación del Evangelio? Si no es poner al oyente en una disyuntiva, vamos a ver qué haces. ¿Recibes o no recibes? ¿Recibes o resistes? Pero si a mí me dicen, como dice uno de los comentaristas que leí de la epístola a los filipenses, Ralph Martin, no dice, no solamente la capacidad, el acto mismo de la fe es producido por Dios. Amigo, entonces quiere decir, ¿quién cree? ¿Es Dios el que cree o yo? Si el acto de la fe lo pone Dios,
es Dios el que cree. Pero si soy yo el que creo, como veremos después por el verbo energei, que saldrá en el capítulo 2, en el versículo 13, veremos cómo la energía que Dios pone en nosotros se canaliza a través de nuestro albedrío. De modo que la energía, que es la fuerza en acción, la tenemos dentro por la gracia de Dios. Y esa la canaliza nuestro albedrío poniéndola por un lado o por otro. De modo que en eso consiste la forma de recibir o de resistir. Canalizamos por aquí, va bien. Le ponemos una barrera acá, una puerta, se acabó. Aquello no sale. Ya diremos algo más de esto. Pero aquí he querido contra el autor que es la capacidad para creer y lo mismo la oportunidad para sufrir. Dios también no nos da el acto de sufrir, nos da la oportunidad para sufrir. Pero un creyente cobarde puede echarse para atrás. Un creyente espiritual valiente, adelante, cueste lo que cueste. Es la vida lo que te vas a jugar y se la juega. Porque sabe que la vida que se juega por una causa superior, en vez de perder quilates, los gana. No hay otra cosa mejor para convertir en oro espiritual la vida del creyente que entregarla completamente a favor del Evangelio y a favor del Señor Jesucristo. Si Él nos salvó, hay algo tan grande dentro de nosotros que podamos decir que es demasiado grande para dárselo a Él, cuando Él dio hasta la última gota de su sangre para salvarnos a nosotros. Si tuviéramos siempre presente esto, que el Hijo de Dios, persona divina, con una humanidad asumida para poder padecer físicamente, tomó esa naturaleza y con esa naturaleza entregó toda su vida y sufrió el desamparo del Padre, la rotura de la comunión espiritual con el Padre, que eso es un abismo que no se puede comprender ni lo podremos ni siquiera en la eternidad. Una persona que se da cuenta de eso va a pensar que un sacrificio que haga por el Señor es demasiado grande. No. Pues bien, esta es la gracia que se nos ha dado. Y se nos ha dado a causa de Cristo. A causa de Cristo tiene dos matices. A causa de la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz, pero también a causa de la acción que el propio Señor Jesucristo, viviendo en el creyente, hace en él. Cristo vive en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20, pero en Colosenses 1:24, cuando dice: estoy completando, con mis padecimientos estoy completando lo que falta, los padecimientos a las aflicciones, los padecimientos de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Está queriendo decir que lo que Él padecía no es que Él añadiera nada a los padecimientos de Cristo, sino que el Cristo que vivía en Él extendía su acción de padecer, por decirlo así, en la humanidad de Pablo. Muerto y resucitado Jesucristo no puede padecer en su persona física, pero sí se alegra, goza y padece en las personas de sus creyentes, en las personas de los que le han seguido. Él lo va haciendo. Una monja francesa, Sor Isabel de la Trinidad, también algunas monjas han dicho cosas muy buenas, como Teresa de Jesús, dijo una cosa muy buena. Esta monja tenía una percepción maravillosa de Colosenses 1:24. Solía repetir esto: quiero ofrecer al Señor mi vida como una humanidad suplementaria donde Él pueda seguir continuando su obra. ¡Qué precioso! Una monja, pero que escribió cosas maravillosas. Recuerdo que un comentarista, y católico él, decía: se quedó corta. Tenía que haber dicho, en vez de suplementaria, complementaria, porque eso es lo bíblico. Complementaria. Suplementaria es un apéndice, pero aquí no es un apéndice, porque es el mismo Jesucristo el que está padeciendo en los suyos.
Así que es el complemento que él mismo se va añadiendo a través de los suyos, que por algo la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, una cabeza sufre con el cuerpo y sufre en el cuerpo. De lo contrario, querría decir que los creyentes, como miembros de Cristo, estamos desligados de la cabeza. En todo lo bueno, y repito lo que dije o ayer o anteayer, en todo lo bueno que la Iglesia hace, es la cabeza la que suministra la capacidad y la potencia para hacerlo, aunque esta cabeza no recibe nada de lo malo que el cuerpo está haciendo. Los defectos y las cosas malas de los creyentes no pasan a la cabeza, no pueden pasar. Si ya en la vida terrenal era sin pecado, metafísicamente imposible que Cristo pecara porque Dios habría pecado en este sentido, ahora sí se puede decir mucho más, pero no hay que añadir nada a eso. Glorioso en el cielo, no puede pecar. Los pecados de la Iglesia no le afectan, pero todo lo que tiene de bueno la Iglesia y todo lo que hacen, haciendo y padeciendo los creyentes, Él lo hace y lo padece en ellos, lo padece en nosotros. Este es un consuelo muy grande. Sin duda ninguna que los mártires sentían esto. Hay una anécdota que la leíamos en el breviario. Es en la fiesta de las Santas Felicidad y Perpetua. Y una de ellas, no recuerdo exactamente si era Felicitas o Perpetua, la que estaba para dar a luz, cuando la iban a soltar al día siguiente a los leones en el circo romano. Y los soldados que estaban allí de guardia están oyendo los gemidos de aquella mujer que está dando a luz ya poco antes de ir al circo. Y le dicen: oye, tanto gimes ahora por dar a luz, ¿qué será mañana cuando salgan los leones? Dice: es que mañana cuando salgan los leones habrá otro que está padeciendo dentro de mí. Cuando salgan los leones habrá otro que está padeciendo de mí. O sea que lo de dar a luz ella no lo tenía como padecimiento de Cristo, pero cuando salieran los leones a comérsela, era Cristo el que le iba a dar toda la fuerza. Y con todo gozo, aquella mujer entregó su vida en la boca de los leones. Versículo 30 dice que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Que habéis visto? O lo habían visto en Filipos. Lo que le hicieron a Pablo, cómo le azotaron y cómo lo metieron hasta lo más hondo y los pies en el cepo, en la cárcel de Filipos, lo habían visto. Pero también habían oído lo que le estaba pasando en la prisión de Roma. Discuten, ya me parece que lo dije, algunos autores, de si en realidad estaba en Roma o estaba en Éfeso. Pablo, cuando escribe esto, a mí no me cabe ninguna duda de que estaba en Roma. Y yo he puesto solamente, véase el versículo 28, y no hay prueba suficiente contra la estancia de Pablo a la sazón en que escribe esto en Roma. Y entramos ya en el gran capítulo 2. La armonía mediante la humildad. Y la humildad ejercitada con el ejemplo de Cristo a la vista. Por tanto, en vista de todo esto, por tanto, si alguien pues, dice el griego, si algo pues hay de, lo que venga, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, vamos a ver. Aquí está el sustantivo paráclesis, lo han traducido nuestras Biblias por consolación, pero verán que viene después consolación y luego consuelo. Consolación y consuelo. No resulta muy bien el que haya estos dos, porque el primero es paráclesis, pero el otro no es paráclesis, es paramisión. Y lo que significa el primero en realidad es un ánimo. Si hay algún ánimo, teniendo en cuenta a Cristo, lo de por causa de Cristo,
teniendo en cuenta a Cristo. Si hay algún ánimo que daros, teniendo en cuenta a Cristo, eso de en Cristo. Si algún paramición, consuelo, ¿en qué sentido? La palabra paramición viene de mitos, que significa fábula, y en realidad quiere decir algo como un ensueño, una cosa que es tan extraordinaria que es como un sueño, difícil de creer, tan estupenda que es difícil de creerla. Si hay algún consuelo tan extraordinario que parece como un sueño, ¿verdad? Y ese consuelo es un ensueño forjado por el amor. Algún consuelo de amor, dice. ¿De qué amor? Probabilísimamente del amor que Cristo ha tenido a su Iglesia, que es la idea que predomina aquí, más que el amor que nosotros le tenemos, que suele ser muy pequeño en comparación. Algún consuelo extraordinario, como un sueño, que es casi imposible de creer, de extraordinario que es, del amor que Cristo nos tuvo. Si alguna comunión del Espíritu, es decir, una unión mutua forjada en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, pero en el Espíritu, como está muy bien, indicando que es hecha por el Espíritu de Dios. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, esto es una ampliación muy grande de lo que el original dice, porque el original dice, si alguna entraña y compasiones, cromarón, si alguna entraña y compasiones. En realidad esto es lo que se llama técnicamente una endiadis, una figura de edición que se llama endiadis. Endiadis significa decir una cosa en diadis, por medio de dos. De modo que afecto entrañable, uno. Alguna misericordia, compasión, dos. Pues lo vamos a decir con una sola cosa. Entrañas compasivas, al pie de la letra. ¿Cómo lo traduciríamos de forma que se pueda entender mejor? Una compasión afectuosa, entrañable. Una compasión entrañable, afectuosa. Y dice, después de estas cuatro cosas, del ánimo, del consuelo, de la comunión en el mismo Espíritu, de esa compasión afectuosa, si hay algo en vosotros de estas cuatro cosas, dice, completad mi gozo. El apóstol Pablo les hace saber que él tiene el gozo en Cristo, pero que a ellos los estima, los tiene en cuenta, se preocupa de ellos, hasta tal punto que para que su gozo sea completo, tiene que ver que ellos están unánimes, que guardan la unidad en la Iglesia. El modo de completar su gozo es este: completar mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, es decir, teniendo los mismos sentimientos, la misma mentalidad. Fronein, el verbo de donde viene frente. De froneo viene el latín frons, y del latín frons viene frente, de modo que frente ya es una palabra que significa tener una mentalidad. Tener la misma mentalidad es el mismo verbo que va a salir en el versículo 5 al decir tener los mismos sentimientos que en Cristo Jesús. Pues bien, tened una misma mentalidad, tened un mismo amor, sed de una misma alma, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra vez. Y vuelve a repetir el verbo, de modo que está saliendo el verbo muchas veces en una misma perícopa, en una misma porción. Fronete, al principio, al terminar, toen fronuntes, participio de presente. Creo que ya lo dije, que el presente en griego expresa de ordinario una acción continua.
De modo que viene a decirlos, no es solamente un momento, una hora, un día, una semana, no, continuamente, teniendo la misma mentalidad, teniendo el mismo sentir continuamente. Una sola alma, es una sola palabra en el griego, simpsihoi. La preposición syn, que significa con, pero en forma de unión, psique, alma, de donde viene psicología, por ejemplo. La psique, es la transcripción del griego psique, que significa alma, teniendo una misma alma. Lo que ha dicho ahora en términos positivos lo va a decir ahora en términos negativos. Teniendo todo esto y no teniendo nada de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? No teniendo nada de contienda ni de vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda propiamente rivalidad. Espíritu de rivalidad y de vanagloria. ¿De dónde surge la rivalidad? ¿De dónde surge la vanagloria? La vanagloria surge del egoísmo, del egocentrismo, que es el pecado original de todos nuestros pecados, de la misma forma que fue el pecado original de la raza humana. ¿Cuál fue el pecado original de Adán y Eva? Sentirse suficientes para alcanzar la felicidad contra el mandamiento de Dios. Queremos independizarnos de Dios. Eso es lo que vinieron a decir. Dios les había dicho, sí, de la misma manera que dice Pedro que podemos tener la naturaleza divina, sí. Dios no nos prohíbe ser como Dios, con tal de que lo seamos según la voluntad de Dios. Podemos ser como Dios conforme a la voluntad de Dios, pero ser como dioses contra la voluntad de Dios no puede ser, porque fuera del Dios verdadero no hay más que ídolos. Y el que quiere ser como Dios contra la voluntad de Dios se prosternará ante un ídolo que al fin y al cabo será su propio yo. Y ese propio yo, el hombre desobediente a Dios, lo refleja en todo aquello ante lo cual se prosterna. Todos los ídolos no son más que imágenes proyectadas por el propio yo. De modo que esto es lo que les pide. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria. Del egoísmo sale la vanagloria, es decir, kenodoxia significa gloria vacía, porque no tiene base. ¿De qué te glorías? ¿No tienes de qué? Vanagloria. Porque la gloria que es verdadera no es vana, no es vacía, está llena, porque está llena de la propia gloria de Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no nos gloriemos nunca en nosotros ni en lo que tenemos, sino que nos gloriemos en el Señor y en las capacidades y posibilidades que nos ha dado. Eso también es para gloriarse, porque son dones suyos. De modo que nada por rivalidad o por vanagloria. ¿Qué es lo contrario de esta vanagloria? La humildad. La humildad. La palabra humildad es muy bonita también en el original porque significa la conciencia de la propia bajeza. En el himno de la Virgen María, llamado el Magnificat, en el capítulo 1 de Lucas, cuando dice ella que el Señor se fijó ¿en qué? En la pequeñez de su sierva. No dicen la humildad, porque entonces la Virgen estaría orgullosa de su humildad. Hay quienes están orgullosos de su humildad. Dijo de la bajeza. De modo que allí no está el vocablo este, aquí está conciencia de la propia bajeza. Tapeino, pequeño, frosine, del verbo froneo. Tener sentido interior de que uno es pequeño. Esto es humildad, saberse pequeño, pero dentro de los propios límites.
Pequeños somos de nosotros mismos, pero podemos ser grandes con los dones que Dios nos da. De ahí que un creyente, sea simple creyente que se sienta en el banco, sea ministro del Señor, sea predicador, que tienda a empequeñecerse, puede ser un mentiroso. Porque la humildad no está reñida con la verdad. Y si a mí el Señor me ha dado un don y tengo conciencia de él, el decir que tengo ese don no es orgullo, es verdad. Si digo lo contrario, no solamente miento, sino que soy un ingrato. El que dice, no, hermano, yo no tengo don para eso, mientes y eres un ingrato porque Dios te lo ha dado. Y te lo ha dado para que lo ejercites, para provecho tuyo y servicio de la Iglesia. Ejercítalo. Lo que pasa, hermanos, yo lo repito muchas veces, en lo que tenemos de naturaleza somos tan malos que nos enorgullecemos de lo que hacemos y nos empequeñecemos de lo que podemos. ¿Sabéis por qué? Porque lo que hacemos, ay, yo hice esto, yo tal, eso parece que nos sube, pero lo que podemos nos responsabiliza. Y cuando decimos, no, a eso yo no puedo, te responsabiliza, ¿verdad? ¿Cómo que no puedes? Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Así se traduce Filipenses 4:8, es así como lo veremos. Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder, dice el apóstol Pablo. Y era humildísimo, pero conocía sus dones. Los ejercitaba, los ponía por obra. Eso, hermanos, es verdadera humildad. Pero es decir, no puedo hacer eso, no. Hemos de reconocer los dones en los demás y reconocerlos también en nosotros mismos. Y ahora dice, con humildad, ¿cómo se va a demostrar esa humildad? En el seno de la Iglesia, muy bien. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mucho cuidado, ¿cómo se entiende este versículo, No quiere decir que cada uno tenga a todos los demás como que son superior a él. No quiere decir esto, Pablo, porque también sería una mentira. Si una persona dentro de la Iglesia tiene dones superiores, que otro mentiría, diciendo, eres superior a mí en dones. Lo que quiere decir es en cuanto al honor, en cuanto al respeto, en cuanto al amor, en cuanto a la sumisión, someternos y amar y ponernos a la disposición de los demás creyentes, de los demás hermanos, como si fueran ellos superiores a nosotros, como si yo fuera el criado y él fuera el amo. Pero eso no quiere decir que el criado no pueda ser más listo que el amo, o pueda tener mayores dones que el amo, o pueda hacer un servicio mayor que el amo. Pero en cuanto a la humildad, dar al hermano mayor honor que el que exigimos que él nos dé a nosotros. Esto es lo que quiere decir. No exijáis para vosotros mayor honor que el que dais al hermano. Dad a los demás mayor honor que el que requerís para vosotros mismos. Esto es lo que quiere decir aquí. Y en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ese también hay que tenerlo en cuenta, por lo de los suyos. Aquí, en este versículo ya da un giro más. Hay cierta ambigüedad, como he puesto aquí en este versículo, no mirando cada uno por lo suyo. ¿Qué quiere decir? Hay una doble interpretación mediante esta ambigüedad que ya sale del texto original. Puede significar dos cosas. Puede significar que Pablo se refiera a cuestión de honores, a cuestión de recompensas, de recibir más o menos, de los demás hermanos de la Iglesia, etc. Pero, con el contexto, es probable que se refiera a dones espirituales. A dones espirituales que pueden y deben descubrirse en los demás. Y por lo tanto, mirando, dice él, no solamente a los dones que tú tienes para ejercitarlo, sino también a los dones que tienen tus hermanos para que puedan ejercitarlos. No mires tanto solo por lo tuyo, dice él. No dice no mires por lo tuyo, sino no solo por lo tuyo, sino también por lo de los demás. O sea, que tengas esa habilidad y ese amor suficiente al hermano para que puedas descubrir tú mismo un don que él tiene. A veces nos involucramos
en la expresión, según la etimología del verbo involucrar, nos enrollamos de tal forma dentro de nosotros mismos que estamos analizando si tengo tal don, si tengo el otro, si no lo tengo, si dejaré de tenerlo. Y perdemos de vista los dones de los demás hermanos. Hemos de procurar también descubrir nuestro don y ejercitarlo, pero hemos de tener la vista también muy atenta para ver los dones que hay en los demás hermanos dentro de la Iglesia, y no solamente descubrirlos, sino animarles. Uno de los gozos mayores que he tenido en las iglesias donde he estado, especialmente en Vigo, en el resto de Galicia también, es encontrar a un hermano que por la razón que sea se está empequeñeciendo, y yo he visto que tiene dones, y le digo: mira, fulano, tienes una responsabilidad muy grande delante del Señor, es una falsa humildad la que tienes. Yo desde fuera he comprobado muy bien que tienes este don y este. El Señor te exige que los pongas por obra. Y he visto como aquellos hermanos se emocionaban, hasta le caían las lágrimas y se veían. Con esto mismo me daban las gracias, porque les daba un empujón hacia arriba que ellos nunca se habían atrevido a dar. Hemos de estar con esta disposición, hermanos. Animar a todo el que parece que está decayendo, que se deprime por la tristeza de muchas clases. Ninguno de nosotros podemos penetrar en los problemas que hay en cada uno de los hermanos, en cada una de las familias. No podemos, no se puede. Solamente una persona puede tener experiencia de lo suyo. Las demás no, cada persona es un misterio. Pero si tenemos el corazón tan lleno del amor a los hermanos como lo tenía Jesucristo para nosotros, estaremos siempre dispuestos a atisbar, a ver qué podemos hacer por el hermano, para subirle, para darle optimismo, para animarle, y eso será para mejorarle. Y ese mejoramiento que yo estoy produciendo y provocando en el hermano me está de rechazo subiendo a mí y está subiendo a toda la congregación. Porque cuando hay hermanos en la congregación que se sienten con ánimo, con optimismo, toda la congregación lo gana. Hemos de estar siempre en esta disposición. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Cristo? ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo? Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta mentalidad. Ahora os voy a decir, el verbo hubo no está en el original, y eso es una indicación un poco fuerte. Hasta que no estudié esta epístola para venir aquí, porque es fresca, nunca en mi vida he explicado la epístola a los Filipenses, de modo que aquí es la primera vez en toda mi vida que la explico. Yo no me había dado cuenta de que falta el verbo hubo en el original, y que los mejores intérpretes lo entienden de la siguiente manera: tened entre vosotros el mismo modo de pensar que tenéis cuando pensáis en unión con Cristo. O sea, lo mismo que al ver el Evangelio y al ver la Biblia, lo mismo que pensáis de Cristo, tened dentro de vosotros ese mismo de sentir, ese mismo de pensar. ¿Y qué es lo que pensáis de Cristo si habéis alcanzado una percepción fina de lo que supuso para Él en la obra del despojamiento de su propia gloria? ¿Qué es lo que pensáis? El cual, existiendo, dice el original, hiparjon, es un verbo muy bonito, porque hipo desde abajo, arjon subiendo, la existencia existere, significa salir de algo y plantarse como persona. De ahí la filosofía existencialista ha dado en el clavo al decir que hay cosas que son existir, solo existe la persona humana, angélica, Dios. Las demás cosas no tienen existencia, tienen naturaleza. La existencia compromete. El que existe surge, según los ateos, surge al acaso,
según nosotros surge por la mano de Dios, se pone como ser responsable delante de Dios, de sí mismo y de los demás, es algo muy sagrado para Dios y para uno mismo, y debe serlo para el prójimo, toda existencia humana. Pues bien, existiendo como existía en la forma de Dios, no dice en la naturaleza de Dios. Voy a decir unos conceptos que hay que tener muy claros, porque un exegeta tan grande como William Hendriksen, tan grande, mete una patada muy grande al confundir forma con naturaleza. Disparate grandísimo. Jesucristo no se despojó de nada divino, ni descendió nada al hacerse hombre, porque al hacerse hombre se hizo el hombre modelo, el postrer Adán, y eso no es ninguna indignidad ni siquiera para Dios. La naturaleza divina del Hijo de Dios no sufrió ninguna mengua al recibir la naturaleza de hombre. Fue la naturaleza de hombre la que recibió una honra infinita al ser asumida hacia la personalidad del Hijo de Dios. El contraste que Pablo establece en esta porción no es entre naturaleza divina y naturaleza humana, sino entre forma de amo y forma de esclavo. ¿Cuál es la forma de amo? La que le pertenecía a Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, y forma es el esplendor majestuoso que emana de la naturaleza divina como de algo que es incontrolable. El hecho mismo de ser Dios le daba una forma majestuosa, apabullante. De eso se despojó y apareció entre nosotros sin asustar a nadie, como un cualquiera. Y solamente en una ocasión ese velo de la opacidad se rasgó para que apareciera en toda su gloria lo que era el Hijo de Dios hecho hombre, en el monte Tabor, en la transfiguración. Cuando aquellos 3 apóstoles privilegiados pudieron ver la gloria de Dios, tan resplandeciente que uno de ellos dice que era 7 veces más que la del sol cuando calienta al mediodía. Esa era una emanación de la forma de Dios. Jesucristo se despojó de esa forma y no vino a este mundo como el amo que manda y ordena y que quiere ser en todo respetado tal. No, como el siervo, como el esclavo de su padre, hasta tal punto que sin renunciar a sus atributos divinos renunció al uso independiente de sus perfecciones divinas, de tal forma que al dar siempre gloria a su Padre, atribuyó al Padre todo lo que él decía y todo lo que él hacía. Juan 7:16, mi doctrina no es mía. Juan 14:10, las obras que yo hago, el Padre las hace en mí. ¿Veis? Él no se atribuía nada a sí mismo. Todo lo que decía dice que era palabra del Padre. No lo digo yo de mí misma, de mí mismo, ¿no? Dice en el versículo 17. No, es el Padre el que me ha dado las palabras para que yo las diga. Las obras que yo hago, es el Padre el que las hace dentro de mí. ¿No creéis que yo estoy dentro del Padre? El Padre está dentro de mí. Si no lo creéis, mirad a las obras. Las obras que yo hago solamente puede hacerlas Dios. No se atribuía a sí mismo nada, había renunciado al uso independiente de los atributos divinos. De modo que el contraste, estando en forma de soberano amo, la forma que le compete a Dios, no estimó el ser las mismas cosas que Dios, iguales a Dios, Isa, en plural, convertido en adverbio, por eso lo ponen aquí, lo mismo, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, él no dijo, no, es que yo soy Dios como el Padre y esto no.
Esto no me lo quito, me aferro a ello. Pues no, no. Él no creyó que era digno de él, al hacerse hombre y esclavo, el aferrarse a esa igualdad en la forma de Dios, en la gloria majestuosa de Dios. No, no se aferró a eso. En vez de aferrarse, se despojó de su manto imperial de amo del universo y se ciñó la toalla del esclavo. En Juan 13 tenemos la presentación gráfica de lo que él había hecho al despojarse de la gloria para vestirse la librea del esclavo. Se quitó el manto, dice, después de la cena, pero antes de eso, se quitó el manto, se ciñó la toalla y se puso de rodillas para lavar los pies a los apóstoles, incluido Judas. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! La del Hijo de Dios, que sabía muy bien lo que aquel traidor iba a hacer, y a lavarle los pies a Judas. ¿Cabe mayor humillación? Dios. Esta fue la humillación. Se despojó así de su gloria de amo, que puede hacerlo todo, y se convirtió en esclavo voluntario del Padre, no buscando nunca ni su propio interés, su gusto, su plan, su propia gloria, sino siempre y en todo la voluntad del Padre. Y aquí tengo, no sé si las diga, una cantidad de citas tremenda. Creo que pueden ser interesantes, no las voy a declarar, sino a ir diciéndolas. Entre paréntesis, digo, véase. Juan 5, 17, 19 subrayado, porque es de los principales, 26, siempre dentro del mismo capítulo. Véase también en el capítulo 6, el versículo 57, como yo vivo por el Padre viviente, así el que me come vivirá por mí. Este es el 6.56. Bueno. El versículo 27 del mismo capítulo 5, el versículo 30 también subrayado, el versículo 36 y en medio digo, compárese con 14:10. En el capítulo 6, los versículos 27, 38, 39 y 40. En el capítulo 7, los versículos 16, 17 y 18. Y también los versículos 28 subrayado y 29, en el 7. En el capítulo 8, todo en San Juan, como veis, el 26, el 28 que tengo subrayado, el 29, el 42 también subrayado, el 50 también subrayado, el 54 también subrayado, el 55. En el capítulo 10, del 18 en adelante, y también el 25 y el 37. En el capítulo 11, el 41. En el capítulo 12, el 28, el 49 y el 50 subrayados. En el capítulo 13, del versículo 3 en adelante, que es donde se quita el manto y se pone la toalla, En el capítulo 14, el versículo 10 subrayado, que es el que he dicho antes, el 24 y el 31. En el capítulo 15, el 10. En el capítulo 17, el 3. Este es grande, no me lo puedo callar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que enviaste Jesucristo. Es un versículo que lo usan los testigos de Jehová por todas partes. Dice, ¿no ve? Si el mismo Jesucristo le dijo al Padre que era el único Dios verdadero, Él no lo es. Jesucristo no quiso decir que Él no era Dios, sino que la fuente de la divinidad estaba en el Padre. De la misma manera que cuando aquel escriba le dijo, maestro bueno, Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno, que es Dios. No quiso decir que Él no era bueno, ni que no fuera Dios. Lo que le quiso decir, cuida mucho lo que dice, es porque la fuente de la bondad está solamente en el Padre. De modo que el Hijo mismo encarnado tenía la bondad comunicada del Padre. Así. Esto es muy importante porque es el modo de... Hay una línea finísima, como el filo de una navaja de afeitar,
entre lo que dicen los testigos de Jehová y lo que dice de la palabra de Dios, que hay que conocerlo para poder responderles. Porque el creyente que no sepa esto que está tan fino como el filo de una navaja, le van a hacer caer. ¿Le pueden hacer caer? Hay muchos versículos en la Biblia donde se ve claramente alguna clase de subordinación del Hijo al Padre, incluso dentro de la Trinidad. Porque es el Padre el que recibe la naturaleza, es el Hijo el que recibe la naturaleza del Padre, no viceversa. Es el Padre el que engendra al Hijo, no es el Hijo el que engendra al Padre. De modo que de la misma manera que un Padre comunica la naturaleza al Hijo, el Padre Divino comunica la naturaleza al Hijo Divino. Y por lo tanto tienen una prioridad. No es superioridad, ¿por qué? Porque en ese engendrar el Padre no se guarda ni un solo átomo de su divinidad. La divinidad entera del Padre pasa al Hijo. Y por lo tanto el Hijo es tan Dios como el Padre, porque el Padre no se ha reservado nada al engendrarlo. Todo esto hay que tenerlo. Es profundo, pertenece a lo que Pablo llama las profundidades de Dios, pero es muy importante conocerlo. Cuanto más se conoce y mejor se penetra en ello, más dispuesto está el creyente, todo creyente, y desde luego todo ministro del Evangelio, para responder a los que le ataquen por un flanco y por otro. (16:3) y ahora compárese con Lucas 18:19, que es el que he dicho, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Tal. La humillación, lo he dicho antes, no consistió, vamos ya al versículo 8, no consistió en hacerse hombre porque era el hombre moderno, sino en tomar la forma de esclavo, y ésta se evidenciaba al aparecer como un cualquiera. Solo en Mateo 17:45 apareció su gloria, como expresa claramente Lucas 9:32. Esa esclavitud voluntaria que él asumió le llevó a la cruz. Y por eso Pablo, al decir que esa obediencia con la que se sometió como esclavo voluntario al Padre fue una obediencia suprema hasta la muerte, y haciendo énfasis, como diciendo, ¿y qué muerte? Y muerte de cruz. La más horrible que había. A un ciudadano romano no se le podía imponer. Cicerón tiene un discurso, el discurso contra Verres, en que dice que la mayor deshonra que puede hacerse a un romano es que se le crucifique. La mayor deshonra, porque dice, el tormento horroroso de la cruz, dice Cicerón, pues esta es la que se le impuso al Señor Jesucristo. Y qué coincidencias de la providencia de Dios. Solo unos pocos años antes, los romanos les habían quitado a los judíos el poder de ejecutar la sentencia de muerte. Si no hubiera sido por ese decreto romano, a Jesucristo no se le hubiera matado por crucifixión, sino por apedreamiento, con lo cual hubiera habido dos obstáculos para el sacrificio. Primero, se le hubieran roto los huesos. Segundo, no se le habría sacado la sangre. Con la crucifixión no se le rompió ningún hueso, pero salió toda la sangre, toda, hasta el punto que ya muerto, cuando el centurión le abrió el costado con la lanzada, salieron los últimos coágulos de sangre del cadáver. Sangre y suero. Cuando dice salió sangre y agua, quiere decir salieron los coágulos últimos de sangre con el suero que quedaba. Ni más ni menos. Toda la sangre la derramó allí para que fuera no solamente un sacrificio de expiación, sino un holocausto. Total. Holocausto quiere decir todo quemado. Pero en el caso de Jesucristo no fue por quemarlo, sino que fue por extraer toda la sangre, pero como el holocausto fue fuera del real, fuera del campamento, como dice en Hebreos 13, por eso salió fuera del campamento, fuera de la ciudad, como había que sacar fuera del campamento a los animales que se sacrificaban por holocausto y cuyas cenizas había que sacar fuera del campamento. Así mismo.
Fue total. Esto arroja una luz tremenda sobre el sentido del anti que hay, por ejemplo, en Hebreos 12:2, el cual, ante el gozo puesto delante de sí, se ofreció para llevar el oprobio. Aceptó el oprobio ante el gozo puesto delante de sí. Porque, naturalmente, el ángel que le consoló y le confortó en aquella agonía del huerto, en mi opinión, sin duda le confortó señalándole los beneficios que había de reportar el sacrificio que iba a ofrecer al día siguiente en la cruz. Esto está muy conforme con todo el resto de las escrituras, comenzando por Isaías 53:10, donde dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y el gozo que se le puso delante, cuando dice ante el gozo puesto delante de él, fue el gozo que le presentó el ángel. El padecimiento que iba a sufrir y sobre todo el saberse pecado, cargado con todos los pecados de la humanidad pecadora, era el mayor suplicio para Cristo. Pero aun eso mismo, el ángel le consuela: eso será por un momento. Pero después, ¿cuántas personas alcanzarán la salvación y serán herederos de la gloria eterna por este sacrificio que vas a ofrecer? ¿Qué consuelo mayor? Con ese consuelo, porque Jesucristo como hombre tenía una psicología. Y en esa psicología había de haber en la balanza de la motivación algo que contrapesara en él. En uno de los platillos tenía que contrapesar ese enorme peso de los sufrimientos y sobre todo del sufrimiento moral, espiritual. Lo que compensaba era que iba a dar la vida para que tantos muertos nacieran de nuevo. Tantos muertos espirituales nacieran de nuevo. Ante eso, el platillo de la balanza basculó hacia el otro lado, y Jesucristo aceptó lo propio. Esto es lo que nos da a entender Hebreos 12:2, lo que nos da a entender Isaías 53:2, y lo que sin dudas, 10, y lo que sin duda fue lo que el ángel le dio, según el Evangelio de San Lucas, en Getsemaní. Hasta ahora ha venido el descenso, ahora va a venir el ascenso. En Efesios 4, 8, 9 y 10 se dice que subiendo a lo alto se llevó cautivo a la cautividad y repartió dones a los hombres. Y en el versículo 10 dice: eso de que subió, ¿qué es? Sino que antes bajó a lo más bajo de la tierra. El mismo que subió es el mismo que descendió, el mismo que descendió es el mismo que subió. Hasta ahora todo ha sido bajar en picado. Por todo eso, porque Él lo aceptó voluntariamente, muerte, y muerte de cruz. Por eso, por lo cual, también Dios, se entiende, Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo. ¿Ven los extremos? Descendió hasta lo más bajo, lo exaltó hasta lo más alto. ¿Qué fue el exaltarle hasta lo más alto? Dándole el nombre. Hay que poner el artículo. Y le dio el nombre, no un nombre. Le dio el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? ¿Hay algún nombre que pueda estar por encima del nombre de Jehová? ¿Verdad que no? Pues le dio, ya lo tenía desde que se le puso antes de nacer, al ser concebido, pero le dio el espaldarazo, como a caballero que ha ganado la batalla definitiva, de ser el Yeshua, el Jehová que salva. El Jehová, el Yahvé que salva. Eso es lo que significa Jesús. Yeshua en hebreo. Ye, que es la abreviatura de Yahvé o Jehová, y Shua, que es el verbo salvar. Yeshua, Jesús, Dios que salva. Dios que salva. No hay cosa mayor.
Y así ahora va a venir una cita muy importante. Para que en el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor. El griego dice que Señor es Jesucristo. El énfasis está en Señor es Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Me voy a limitar, no puedo pasar de aquí, me voy a limitar a dos observaciones que son muy interesantes en este versículo. Primera, aquí hay una cita, nada menos que de Isaías, creo que es el capítulo 45, la vamos a ver. Les voy a leer esta cita por una sencilla razón. Es uno de los versículos más fuertes contra los testigos de Jehová. Ya lo verán. Y con el contexto. Isaías 45, a partir del versículo 20, el versículo 23 dice: y a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El hebreo es muy conciso, pero Filipenses en dos versículos 2, 10 y 11 está resumiendo la segunda parte del versículo 23 de Isaías 45. ¿Quién es el que dice: a mí se doblará toda rodilla y confesará o jurará toda lengua? ¿Quién dice esto? Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, a los enemigos, a los sobrevivientes de las naciones, que se acerquen, que vengan, y que entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Fijaos el énfasis de toda esta porción, Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, Yeshua. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué es la palabra que en griego del Antiguo Testamento traduce al hebreo Jehová? Los 70, que eran judíos todos ellos, tradujeron Jehová por Kyrios. ¿Quién es Kyrios aquí? Jesucristo. De modo que siempre que se le aplica la palabra Kyrios al Señor Jesucristo, se le está diciendo que Él es Jehová. No he encontrado más que 2 o 3 excepciones en todo el Nuevo Testamento en que la palabra el Señor significa Dios el Padre. Todas las demás, y son muchas docenas, decir el Señor es decir Jesucristo. Y Kyrios es la traducción griega en los 70 de la palabra Jehová. Tanto es así que la primera vez que sale Jehová Dios, que es en Génesis 2, o Kyrios o Teos en los 70. Jehová, Elohim. O Teos es Elohim, pero Kyrios es Jehová y Kyrios es Jesucristo. A Jesucristo no se le llama Elohim, no se le llama el Dios con artículo y sin cualificación, pero se le llama Kyrios, se le dice mucho más. Ya sabéis que los testigos de Jehová dicen: bueno, es que Dios es un nombre de oficio. El nombre personal de Dios es Jehová. Ah, sí, mira, el nombre personal de Dios se le da a Jesucristo. Y ahí está la cita de Pablo en Filipenses, está tomada de Isaías 45, 23, en el cual no hay ningún testigo de Jehová que pueda decir que no se refiere a Jehová. De modo que os lo digo porque es un lugar interesantísimo. Y todo ello para gloria de Dios el Padre, que así como es el principio de todo, también es el final de todo. Véase cómo
junto a esta soberanía cósmica que se le da a Jesucristo oficialmente por parte del Padre al exaltarlo a lo más sumo, tenemos los tres oficios del Señor. Señor, Jesús, Cristo. Los tres oficios son regio, sacerdotal, profético. Como rey es Jehová. Como sacerdote es Jesús. Como profeta, Cristo, el ungido para revelar las cosas de Dios a los hombres. Señor es Jesús Cristo. El Señor nos ilumine